Este es un mensaje a los esposos. Marido, esposo, varón, si tú no te amas a ti mismo, tu pareja está en problemas. ¿Sabes por qué? Ya te lo contamos. Muy buenos días, mis amados. Qué bueno estar nuevamente en la presencia del Señor. Lo que yo siempre repito y digo, este es un día nuevo. Este es un día para estrenar. El Señor nos da un día nuevecitico. Estrénalo, gózalo, disfrútalo. Que sea un día provechoso, que al final del día tú puedas decir, qué bueno, hoy hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo demás allá, y la familia crece, y la familia se estabiliza, y tu matrimonio se convierte en un oasis de descanso, no de trabajo ni de dificultades, en un oasis de amor y de descanso. Oremos a nuestro Padre. Presentémonos delante de Él como lo hacemos todos los días. Padre bueno, Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios del pueblo de Israel, el Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara por tierra seca, el Dios de Juan, de Pedro, de Lucas, de Mateo, el Dios de todos los profetas, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que se hizo carne para ofrecerse como sacrificio por cada uno de nosotros. Oh Señor Dios, gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Rey, nuestro Padre. Gracias, gracias por honrarnos de tal manera a todos los seres humanos. Gracias, Señor. Este día nuevo, Señor, te lo ofrecemos a ti. Recíbelo como una ofrenda, Dios. Todo lo que hagamos hoy va a ser como para ti. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, que la presencia de tu Espíritu, Señor, esté permanentemente en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en cada uno de los miembros de la familia. Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro descanso, tú eres quien nos enseña, quien nos ayuda, quien nos soporta, nos sostiene, dice tu palabra, con la diestra de tu mano. Gracias te damos, Señor, por este día. Hoy te pedimos, Padre bueno, que tú nos bendigas. Bendícenos, Señor, hoy. Declara bendición sobre nuestras vidas. Nosotros hoy recibimos, alistamos nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestra vida, para recibir la bendición que viene de ti. Hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el poder y en la presencia de tu Espíritu, declaramos, hoy hacemos una declaración. Tenemos la bendición tuya, Padre. Dice hoy, gracias, Señor, gracias por tu bendición. Esa es nuestra declaración hoy. Y teniendo tu bendición, Señor, lo tenemos todo. Bendice cada familia, bendice a cada hombre, cabeza del hogar. Bendícelo, Señor. Dale sabiduría, danos sabiduría como cabeza de una familia. Danos la sabiduría, la necesitamos para poder guiar a los nuestros a puerto seguro. Bendícenos, Señor, también en nuestro matrimonio. Aquellos que somos casados, que tenemos hijos, nietos, bendícenos, Señor. Necesitamos tu bendición todos los días, a cada instante. Hoy, Señor, para nosotros es un día especial, porque este es un día nuevo que tú haces para nosotros. Lo hiciste para nosotros. Gracias, Señor.
Gracias, Dios. Sabemos que tú caminas con nosotros, vas con nosotros. Si tú no vas con nosotros, no iríamos a ninguna parte. Oh, Señor, solo tú tienes, Padre bueno, palabra de vida eterna. Nadie más. Gracias, mi Jesús. Gracias, nuestro Yeshua, nuestro Hamashiach. Jesús, nuestro Mesías. Gracias. Gracias por haber ofrecido tu vida por todos y cada uno de nosotros, como un cordero sin mancha, inmaculado, sin pecado. Te ofreciste allí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos pagar? No tenemos, Señor, cómo pagarte. Solamente aferrarnos a ti, obedecerte, caminar contigo, aprender tu palabra, llevar tu palabra a otros, predicar tu palabra. De esa forma podríamos en parte agradecerte el haber ido a la cruz por nosotros. Gracias, mi Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque tú tomas nuestras palabras, nuestros deseos, los anhelos, nuestros pedidos, nuestros faltantes, y los presentas delante del trono de la gracia. Espíritu Santo, camina con nosotros, nunca nos abandones, nunca. Necesitamos de tu apoyo, de tu inspiración. Gracias, Señor. Hoy es día de bendición para nosotros y nos acogemos, Señor, a la bendición que viene de ti. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, mis amados, salud. Ah, qué delicia. Bueno, hemos venido hablando esta semana y la semana anterior de un tema que ustedes saben que yo lo he titulado El mejor sermón. Digo yo que el mejor sermón que pueda uno como siervo del Señor enseñar y predicar es el amor de Dios. Yo digo que ese es el mejor sermón. Sí, hablamos de salvación, hablamos del Dios que nos ama, hablamos de cómo cuidar nuestra casa, nuestra familia, pero es que cuando hablamos del amor de Dios y lo entendemos, es que ese es el punto clave, entender lo que el Señor nos dice en su palabra, el amor. Entonces, seguimos con el tema. Y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos ayer también. ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Y para eso dijimos que no íbamos a 1 Corintios 13, que 1 Corintios 13 hace una definición de lo que es el amor, en fin, pero en Efesios 5:28, por favor, ábrelo ahí en tu casa. Lee en tu Biblia ahí, si resáltalo, sí, enciérralo en un cuadrito, ponle a un lado amor. No, es que esto no lo podemos olvidar, no, porque es fundamento, es el fundamento de nuestra fe, el amor de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces dice Efesios 5:28, y pongámosle mucho cuidado a esta porción, porque de ahí vamos a aprender muchas cosas. Dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa. Oiga, ¿saben que hay cosas raras aquí? Una en la palabra, cosas que uno... Porque permanentemente en varias porciones de la palabra, el Señor insiste en que el hombre ame a su esposa. Pero en ninguna parte dice que la mujer ame a su marido. ¿Ustedes sí han notado eso? Al hombre le repite, permanentemente nos está repitiendo, maridos, amad, esposos, amen a sus esposas. ¿Y a la mujer qué le dice? ¿Saben ustedes qué le dice a la mujer? Y la mujer, es increíble, respete a su marido.
Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios al hombre le dice, usted ame a su esposa? Y a la esposa le dice, usted respete a su marido. Bueno, como dicen los niños cuando jugábamos trompo, que ya los niños de ahora ya no juegan trompo, y uno lanzaba el trompo, lo recogía en la mano y lo bailaba en la uña. El que sabía jugar trompo, lo montaba en la uña. Y como decían los niños, póngame ese trompo en la uña. Explíquenme. Alguien que me explique, me escribe y me diga, pastor, es que al hombre le da la orden de amar y a la mujer a respetar porque tal cosa. Por favor, escríbanme y ayúdenme. ¿Sí? ¿Por qué al hombre le dice, usted tiene que amar a su mujer como se ama a sí mismo? Y a usted, mujer, usted respete a su marido. No lo sé, no lo sé. Nos debemos amar todos. Lógicamente la esposa tiene que amar al esposo. Pero parece que una de las demostraciones más convincentes o más fuertes y poderosas dentro de una relación matrimonial es que la mujer respete a su marido. Bueno, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero bueno, sigamos leyendo Efesios 5:28 porque es fascinante. Mire, dice, estas son recomendaciones claras y precisas. Esto no tiene vueltas de que a lo mejor, quizás, tal vez, lo más probable. No. Esto es directo. Esto es directo. Dice, el esposo debe. Eso tiene alguna, echarle teología, hermenéutica, homilética, psicología, para entender eso. No. Eso es clarito, eso no tiene vuelta de hoja ni tiene otra explicación. El esposo debe amar a su esposa. Así dice. ¿Y cómo? Dice, como a su propio cuerpo. ¡Uf! ¡Qué interesante! El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¡Qué interesante! ¿Ustedes han pensado en eso? Porque hay personas que no se aman a sí mismos, se maltratan a sí mismos. Porque no me digan ustedes que cuando uno se sienta con amigos y empieza a tomar aguardiente, licor, se está amando a sí mismo. Por favor, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Bueno, y sigue diciendo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, nuestro cuerpo lo amamos, lo alimenta. Dice que el que ama a su cuerpo lo alimenta y lo cuida. Como Cristo hace con la iglesia. Entonces, la expresión de amor del varón hacia la mujer, hacia la esposa, es alimentar y cuidar. Esa es la orden de Dios. Tú tienes que alimentar y tienes que cuidar a tu esposa. Y esto es lo contrario del odio, porque nadie odia a su propio cuerpo. Bueno, hay gente que de pronto con problemas mentales, lo que se llama en psicología un esquizo, alguien que está fuera del control de su vida, el esquizofrénico, que se puede golpear él mismo y se hace daño. Bueno, pero tiene problemas mentales. Cuando el Señor habla en su palabra que nosotros debemos afligir el cuerpo, no es herirlo, no, afligirlo es que no hacemos todo lo que el cuerpo dice que debemos hacer o que tenemos que hacer. No, es controlar nuestro propio cuerpo. Entonces, lo interesante aquí es que dice que debe amar como a su propio cuerpo, porque nadie odia a su propio cuerpo. Lo amamos, lo alimentamos, lo cuidamos. Y cuando aquí la palabra dice lo alimenta y lo cuida, ese lo se está refiriendo a la esposa. Pues no habla, ese lo no habla directamente que es la esposa, no, es a la esposa, hacia la esposa. Y que tenemos que amar nuestro propio cuerpo.
Hay que amarlo, hay que amarlo. Entonces, ¿qué es amar? Según lo que acabamos de leer. Dos palabras muy sencillas. Amar es alimentar y cuidar. Estoy hablando dentro del marco del matrimonio. Es aplicable a cualquier otra situación de la vida. Amar, alimentar y cuidar. Amar es alimentar y cuidar. ¿Qué es amar? Varones de Dios. ¿Qué es amar? Alimentar y cuidar. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Alimentar y cuidar. ¿Y saben ustedes qué significa alimentar? Alimentar, pues no está hablando solamente de llevar alimento para que ella coma. No. Hay que nutrir, esa es la palabra clave. Alimentar es nutrir. ¿Y qué significa nutrir en la relación matrimonial? Llevar a la madurez. Esa es la responsabilidad de nosotros los varones. Tenemos que ayudar, nutrir, llevar a la esposa a la madurez. Esa es responsabilidad nuestra. ¿Y llevar a la madurez en qué sentidos? ¿En qué forma? ¿Cómo? Muy sencillo, la palabra lo dice. Acompáñenme. Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía. ¿En qué crecía el Señor Jesús? Mire, es Dios en Jesús encarnado. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí está el secreto. ¿Cómo puedes tú alimentar y cuidar a tu esposa? ¿Cómo? Nutrir a tu esposa. ¿Cómo? Mire, en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y en gracia para con los hombres. El Señor Jesús era alimentado, era nutrido por sus padres. Eso quiere decir que llegó a la madurez en esos 4 aspectos. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Dice, el Señor crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Mentalmente, en su preparación, en conocimiento. Eso es el componente total de la sabiduría. El conocimiento más la... a ver, ¿cómo explicaría yo esto? El conocimiento articulado, ¿sí? Articulado con la acción. O sea, yo tengo que mentalmente crecer. Debo crecer, dice ahí, en sabiduría, o sea, mentalmente. Yo tengo que aprender cosas, yo tengo que prepararme. Digo que a veces como hombres somos irresponsables. A veces convencemos a una mujer de irse a vivir con nosotros cuando no sabemos ni trabajar, ni sabemos cómo sostener una casa, una familia. Sí, somos irresponsables a veces, ¿sí? O con un sueldito ahí mínimo quiere sostener una familia. No, cuidado. Tenemos que ser inteligentes. Eso se llama sabiduría, crecer en nuestra mente. La sabiduría nos permite crecer mental e intelectualmente. Entonces dice que el Señor crecía en sabiduría, o sea, aquí en su mente, en estatura. Cuando habla en estatura, está hablando que Él crecía físicamente, que el cuerpo hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, hay que alimentarlo debidamente. Nuestro cuerpo, estamos hablando del cuerpo, de esto, el cuerpo. Tenemos que alimentarlo bien alimentado. Imagínense ustedes un joven que desde niño se alimenta con Coca-Cola y con
y salchichas y embutidos. No, de vez en cuando, por ahí sí, una bebida de esas. De vez en cuando se comerse una salchicha. Yo no digo que no, de vez en cuando. Pero hay jóvenes que eso es como que el alimento fundamental. Entonces no se están alimentando físicamente. Entonces dice que el Señor crecía en estatura, quiere decir físicamente, crecía y era bien alimentado. No era ningún muchacho enfermo, ni nada, no, bien alimentado. La alimentación es el 90% de nuestra salud. La alimentación. Entonces tiene que ser muy cuidadosa. Debemos ser cuidadosos. Y los padres, por favor, busquen siempre la forma de alimentar bien a sus hijos, a los niños desde muy pequeños, alimentarlos bien, no darles cosas que maltraten su cuerpo. Pero sigamos rápidamente. ¿Y en qué más? Dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Quiere decir que Él crecía como ser humano. Óigame bien, el Señor Jesús como ser humano hizo todo lo que un ser humano debe hacer. Pero es que Él era Dios, sí, pero Él hacía las cosas como cualquier ser humano. Seguramente desde niño su padre José le enseñaba las Escrituras y él las aprendía como niño, como ser humano. Las Escrituras, cuando van a romería a Jerusalén, que el niño se queda allá, tenía 10 años, cuando sus padres, 9, 10, 11 años, no recuerdo exactamente, cuando sus padres regresan a buscarlo, ¿dónde estaba? Estaba en la sinagoga, en el templo, reunido con los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, y él estaba allí como un niño de 10 años hablando de la palabra de Dios. Eso es posible, humanamente, y lo hemos visto. En mi iglesia lo vimos. ¿Cuántos niños iban allí a predicar? ¿Recuerdas al que llamábamos el niño predicador? ¿Recuerdas? ¿Cómo es que se llama ese muchacho? Todavía predica la palabra. Creo que era él y un hermano eran Eliab. Es un niñito. Y predicaba esa palabra con una fortaleza. Todo eso me acuerda del Señor Jesús. A esa edad, 9, 10 años en el templo predicando. O sea, el niño crecía en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente, y en cuarto lugar crecía en gracia para con los hombres, relacionalmente. Se relacionaba. Y eso es lo que tenemos que aprender, a que nuestros hijos aprendan a relacionarse con los demás, a interactuar con los demás sanamente. Entonces, vuelvo y repito, dice que el niño Jesús, como niño, como ser humano, crecía, era alimentado, nutrido por sus padres en 4 áreas: en sabiduría, o sea, mentalmente, en estatura, físicamente, en gracia para con Dios, espiritualmente, y en gracia para con los hombres, relacionalmente, socialmente. Tengo una frasecita aquí que anoté, para que no se me olvidara. Quien se ama a sí mismo, se nutre a sí mismo en madurez. Quien se ama a sí mismo, se nutre a sí mismo. ¿Y de dónde sacamos nosotros la nutrición? No solamente la nutrición física para el cuerpo, sino la nutrición espiritual para nuestro ser interior. De la palabra, aquí está el alimento que nosotros necesitamos. Entonces, si realmente yo me amo a mí mismo, conforme al sentido bíblico, entonces yo, por un acto de mi voluntad, yo tomo la decisión de alimentarme, nutrirme a mí mismo para poder llegar a la madurez.
Déjenme decirles algo muy personal. Sí, cuando nosotros conocimos del Señor con mi esposa, ya llevábamos de casados como 18 años, algo así. Y déjenme decirles, conocimos del Señor, empezamos a caminar en los caminos de Él, empezamos a abrir este libro, a escuchar enseñanzas. Eso, íbamos a la iglesia casi todos los días, no porque mi suegra nos preguntaba, recuerda, pero es que ustedes los obligan a ir a la iglesia. No, nadie nos obligaba. Éramos nosotros mismos con una fascinación, mi esposa y yo, por escuchar la palabra. Cerramos la empresa, la oficina, como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y nos íbamos donde unos maestros, un par de viejitos que nos enseñaban. Y eso era una fascinación. ¿Por qué era una fascinación? Porque empezamos a encontrar en la palabra todas las respuestas que uno como ser humano anda buscando, en libros, en filosofías, en creencias, en cosas. Yo anduve en muchas de esas cosas de el método, no digo el nombre, que ¿cómo llaman? El rosacrucismo, que el ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, se me olvida, con enseñanzas por allá de la India, orientales, por allá esos libros los leía todos, Lobsang Rampa, no, pero eso era el hambre espiritual, el hambre de Dios, buscando a Dios. Y lo encontramos. Y cuando lo encontramos, fue fascinación, mis amados, fascinación. Nunca más buscar en otros lados, nunca más. Y echar para atrás, ni un paso para atrás, como decía el general aquel en la guerra de independencia. Ni un paso para atrás. De frente, paso de vencedores. Y desde ese día hasta el día de hoy, nuestra vida se transformó, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo cambió, todo cambió. Y aquí estamos, porque hemos visto el resultado, primero en nuestras vidas, y lo hemos visto en la vida de muchas otras personas, que el Señor nos ha permitido ayudar, aconsejar, sostener a muchas personas que hoy en día viven matrimonios contentos, felices, cuando eran perros y gatos. Eso es lo que la palabra del Señor hace. Este es el libro es que es impresionante. Y alguien está predicando y ahí estoy yo, oyendo. Yo oigo a muchos predicadores. Muchas de las cosas que yo enseño aquí las he oído de predicadores. Y yo las aprendo, las anoto. Tengo ahí libros y papeles. Mi esposa a veces, ¿cuándo va a votar todo eso? No, yo no lo puedo votar. El día que yo me muera, hagan lo que quieran con eso. Pero son datos que yo tomé. A veces saco esas carpetas viejas de hace 30 y pico de años y las abro y ¡wow! Y empiezo a leer. De cuando lo conocimos. Sí, claro. Yo llegaba a la iglesia con una grabadora y yo grababa todas las prédicas de mi pastor, José Satirio dos Santos. Ahí las tengo una caja llena de casetes de esos, de cintas. Y cada rato, ¿cuándo va a votar eso? No, el día que yo me muera, hagan lo que quieran con eso. Porque eso que está allí es un tesoro. Ese es el verdadero tesoro que tenemos que buscar, la palabra de Dios. Esa es la perla de gran precio. La palabra del Señor. Ese es el gran tesoro que encontramos nosotros. Y ahí tengo. Y escuchábamos a nuestro pastor y recién llegados allí al centro cristiano, el Señor nos metió de una.
Recuerda que cantábamos allí, empezamos con el profesionales. Empezaba profesionales, creo que estaba como en la segunda o tercera reunión de profesionales, de hombres y mujeres, de negocios. Y allí estábamos nosotros, cantando con una guitarrita de palo, de madera. Cantábamos, mi esposa y yo, éramos la alabanza de esa reunión. Y con ese amor y con esa pasión de hace más de 30 años, todavía está en nosotros. Aquí estamos. Y que nos tocó cerrar la iglesia, aquí estamos. La iglesia no son las paredes, ni los asientos, ni los atriles, no. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y estamos haciendo iglesia, estamos enseñando, yo me siento ahí en el escritorio y ahí se me van las horas, se me van los días ahí sentado. Y todavía tengo fascinación. Esto no es como algunos que llegan al evangelio, lo que llaman el primer amor. Y eso se enamora y todo. Pero después con el tiempo se enfrían y como que, bueno, sí, yo estoy ahí y ahí van. Y sí, son salvos porque se arrepintieron. Pero sí, sobreagúan. Pero no buscan a ese Dios precioso, a ese Dios que nos enseña cosas que uno abre el libro y empieza a leer, uno se asombra. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahí están las respuestas que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Oremos al Señor. Me falta todavía. Hoy es. ¿Cuándo podremos acabar de hablar de esto? Nunca. Del amor de Dios nunca acabaremos de hablar. Siempre hay algo nuevo que Él nos enseña. Hoy es viernes, ¿cierto? El domingo, con el respaldo del Señor, vamos a terminar. Mire, no es porque yo lo diga o porque yo lo enseñe, no, mis amados. Guarde anote, tome notas. Si quiere guardar los videos, ahí están, quedan en YouTube y quedan en Facebook, están y en WhatsApp. Ahí están, guarden y vuelva sobre ellos. Si de pronto alguien oyendo eso descubre, no, aquí el pastor se equivocó, llámenme, escríbanme, pastor, yo pienso que esto es así. Yo lo acepto, porque quiero caminar correctamente en la palabra del Señor, yo. Entonces, todos debemos hacerlo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por enamorarnos. Gracias, Señor, porque podemos cada día entender un poco más cómo debemos caminar. ¿Cómo, Señor? Y que tu palabra en cada hombre, en cada mujer, en cada padre, en cada madre, Señor, y que cada uno de ellos aprenda para que enseñe a sus hijos cómo debe ser. Esto no es religión, Señor, tú nos lo has enseñado. Esta es la forma de vivir nuestra propia vida. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu bondad. Eres grande y misericordioso, Señor. Y queremos, Señor, en este día bendecir la vida de aquellos que nos acompañan. Hija, gracias a ti, a tu casa, a tus niños preciosos, a Jordi, a Olivia. Los bendigo con toda bendición. A Jorge, el esposo, lo bendigo también. Bendigo la obra de sus manos, su empresa, su negocio. Bueno, y bendigo a Tina y a Alfonso, a todos en la casa, del mayor hasta el menor. Igualmente, Camilo, te bendigo, Camilo. Dios te guarde y bendigo a tus hijos. Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. Yolanda Osorio, mi prima Ilia Rubiano, los bendigo, y toda la familia Rubiano, a Quique Chávez, a él, a su esposa, una pareja de muchachos fuerte,
Van para adelante. Amparito y Guillermo los bendigo, mis viejos amados. Marcelita, Tina, Jimenita, mi hija. Paulita, mi otra hija. Sarita, mi nieta. Andrés, mi hijo. A Mateo, a Laurita, los bendigo. A Amanda, a Camila, a Julieta, a Juancito, a Juanchito, mi nieto menor. A todos los bendigo con la bendición del Padre. Y los bendigo a todos aquellos que nos están escuchando, a todos, o se me escapan muchos, los bendigo hoy con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Dios les bendiga. Que tengan un maravilloso día. Dios les guarde. Wow.